¿Crees que hay problemas pequeños o problemas grandes para presentar delante de Dios? ¿Crees tú que eres quien debe elegir qué tipo de problemas presentarle a Dios? Bien sea problemas grandes o problemas pequeños, o qué tipo de problemas guardarte e intentar ayudar a Dios procurando resolverlos por tu cuenta. A veces en nuestra mente finita tendemos a creer que de repente nuestros problemas pequeños son insignificantes para Dios y que Dios no tiene tiempo para ellos. Pero Dios, que es el creador del universo, le importa todo lo que nos sucede, cualquier cosa por pequeña que parezca. Y este tipo de preguntas son las que quiero que a continuación respondamos. Buenas noches, hermanos, es un placer nuevamente para mí conectarnos a través de este medio y poder analizar brevemente lo que el Señor a través de su palabra nos quiere enseñar. Y hoy lo vamos a hacer inspirados en el libro de Juan, en el capítulo 2, que habla acerca de las bodas de Caná. Un episodio bien interesante en donde el Señor inició su ministerio milagroso en esta tierra. Pero antes de hacerlo, quiero, como siempre, invitarles a orar para iniciar y para abrir la palabra de Dios. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque una vez más nos concedes la oportunidad de reunirnos como iglesia, como familia en Cristo, para analizar algunos versos de tu palabra. Te queremos pedir que tú nos ayudes a hacer un análisis adecuado y a interpretar lo que tú a través de ella quieres decirnos. Y para eso solo te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, que nos muestre cuál es tu mensaje para nosotros en esta noche. Gracias también porque nos has regalado una linda semana, una semana productiva en todos los sentidos, pero sobre todas las cosas, gracias, Padre, porque nos concedes la dicha nuevamente de reunirnos un viernes de noche más para iniciar las horas de tu santo sábado. Gracias por tu amor inefable, gracias por tus bendiciones y gracias por preocuparte de cada una de nuestras cosas, por grandes o por pequeñas que parezcan. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos hermanos, espero que hayamos tenido una muy buena semana, que haya sido una semana productiva desde todo punto de vista, en lo personal, en lo espiritual, en lo laboral y bueno, en todos los aspectos de nuestra vida. Para mí siempre es un honor, como les menciono, cada vez que tengo esta oportunidad, estar por ahora ante una cámara, haciendo uso de los medios tecnológicos de los cuales gozamos actualmente, gracias a Dios, para poder acercarnos un poquito y bueno, de alguna forma analizar o dejarnos guiar por el Espíritu Santo para conocer el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Hoy sin duda pues es un día muy especial para mí. Como sociedad en Cristo, como iglesia, hemos estado viviendo momentos de pruebas importantes y bueno, recientemente han descansado algunas personas que son muy cercanas para mí a causa de esta terrible enfermedad, esta pandemia mundial que conocemos como COVID. Y bueno, uno de ellos es el padre de una hermana en Cristo, de una gran amiga, realmente por quien estuvimos orando el año pasado. Su mami estaba muy mal y murió en noviembre. Y en febrero de este año, a 3 meses del fallecimiento de su mamá, a su padre le da COVID. Lo ingresaron como a los 4 días de tener los síntomas de la enfermedad porque no estaba respirando bien. Y bueno, de ese ingreso no salió ileso. Lamentablemente falleció el 7 de febrero, perdón. Para algunas personas están siendo problemas de pruebas importantes. A otras quizás aún no nos ha tocado una prueba tan difícil en estos momentos. Pero sin duda como iglesia y como sociedad sí estamos viviendo momentos muy difíciles.
La semana pasada también descansó en el Señor quien fuera un gran amigo, muy, muy cercano, que era el tesorero de la Unión Venezolana Antillana, y con quien tuve la dicha, el placer de trabajar muchos años para la obra del Señor, haciendo eventos para la iglesia relacionados con el Departamento de Libertad Religiosa y Conciencia Religiosa en Venezuela. Y lamentablemente también falleció a causa del COVID. Y bueno, mi iglesia en Caracas, los pastores de la División Interamericana, de la Unión, pues muy conmovidos por esta noticia. Como pueblo de Dios sabemos que este tipo de cosas han de suceder y van a seguir sucediendo. Sin embargo, humanamente es irremediable o es inevitable vivir las consecuencias del dolor, del duelo, la tristeza pues que nos embarga por la pérdida de un ser querido. Pero en medio de todas esas circunstancias yo quiero honrar el nombre del Señor, porque este tipo de cosas nos ayuda a quienes aún hemos salido ilesos en este proceso mundial de decadencia. Nos ayuda a tener conciencia, a tomar conciencia de la importancia que es acercarnos al Señor cada día, depender de Él y prepararnos. Porque como mi madre decía cuando estábamos pequeños, mi mamá siempre nos decía, debemos estar preparados como si el Señor viniera hoy, pero seguir trabajando como si viniera dentro de 10 años, 20 o muchos más. Y es que realmente, aun cuando la vida en sí misma exige que sigamos activos, que sigamos ocupándonos de vivir, es muy importante y es además indispensable que trabajemos en nuestra relación personal con el Señor. Más allá de los compromisos que tengamos en la iglesia, más allá de los compromisos que tengamos con otras personas, ocuparnos de nuestra intimidad con Dios. Bien, quizás al igual que yo, muchos de ustedes han vivido también, y yo desconozco por supuesto todas las personas que están viendo esta noche este programa, pero desconozco lo que han estado viviendo. Sin embargo, imagino que al igual que yo han tenido pruebas importantes, pequeñas o más grandes a la vista de los hombres, pero para Dios sin duda todas muy importantes. Y justamente acerca de eso es que versa el análisis bíblico de esta noche. Y lo he titulado Dios siempre responde. Como les dije inicialmente, está inspirado en el libro de Juan, el capítulo 2 del libro de Juan, que trata acerca de las bodas de Caná. Inicié haciéndole unas preguntas y haciéndoles reflexionar acerca de unas preguntas. ¿Crees que hay problemas pequeños o grandes para presentar delante de Dios? ¿Crees que eres tú quien debe elegir qué tipo de problemas presentarle a Dios? Quizás los más grandes. ¿Y qué problemas elegir resolver por tus propios medios? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que muchas veces nuestra condición humana nos lleva a pensar que de repente tenemos a veces necesidades pequeñas a los ojos de los hombres y que bueno, que quizás Dios, que es el Dios del universo, que está ocupado de la necesidad de más de 7.000 millones de personas en el mundo, pues no tenga tiempo para ocuparse de esas pequeñeces. Y entonces a veces queremos ayudar a Dios y creemos que podemos hacerlo. Sin embargo, no es así. Sin embargo, no hay nada que a los ojos de Dios resulte pequeño o insignificante respecto de nuestras necesidades. Por muy diminutas o por muy insignificantes que parezcan para nosotros, para Dios tienen una gran importancia. Y es allí donde quiero concentrarme. Quiero invitarles a que leamos el capítulo 2 de Juan. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. El verso 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala, en otras versiones de la Biblia, no dice esta palabra, pero se refiere al encargado del banquete, a la persona que estaba liderando dicho evento. El versículo a continuación, el versículo 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vamos a analizar brevemente lo que quiere decir o lo que podemos interpretar de este evento importante en donde Jesús participó. Y quiero retroceder al verso 4. Cuando María llega, haciendo un poco de análisis de la introducción del capítulo, cuando María llega, se entiende que ahí estaba María, inferimos que estaba María, la madre de Jesús, en la boda, y por lo que el texto describe, aunque no lo dice textualmente, podemos inferir que estaba como que, digamos, estaba quizás encargada o colaborando con lo que era la logística de aquel evento. Y por eso, cuando se percata de que el vino está por acabarse, se preocupa. Pero ella sentía cierta seguridad porque su hijo estaba en esa boda. Ahora bien, el verso 4, que es al que quiero referirme ahora, dice, ¿qué tienes conmigo? Cuando ella se refiere a Jesús y se dirige a Jesús y le dice, se está acabando el vino, no tienen vino, Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refería Jesús con esa expresión, aún no ha venido mi hora? Para ese momento Jesús aún no había iniciado su ministerio de milagros en esta tierra. Y era justamente a eso que se refería. Consideraba que aún no era el momento de iniciar su ministerio. Pero según lo que leímos a continuación, aún así su madre insistió. Y en el verso 5 dice que le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ella sabía y fue insistente porque sabía que Dios podía resolverlo. Sabía que su Hijo Jesucristo podía hacer un milagro. Y Jesús les dijo, efectivamente Jesús actuó y les dijo a los sirvientes, llenad estas tinajas de agua, sacadlo ahora y llevadlo al maestresala. ¿Qué pasa cuando el maestresala probó aquel vino? Él no sabía el antecedente de lo que habían sido llenadas esas tinajas. Y dice el texto que habían sido llenadas de agua. Jesús les pidió a los sirvientes que las llenaran de agua. Y a su vez, cuando el maestresala las probó, se dio cuenta que era un vino de muy excelente calidad. Son las inferencias que hago acerca de lo que leo en el verso 10, cuando él en el verso 9 se menciona que manda a llamar al esposo, y en el verso 10 le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. O sea, se entiende que en un evento en la antigüedad, lo primero que se servía para beber era el vino de mejor categoría. Y continúa, cuando ya ha bebido mucho, entonces ofrece el inferior. Pero ¿qué continúa diciéndole al novio? Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué inferimos nosotros entonces de este texto? ¿Qué tomó el maestresala de aquellas tinajas que habían sido llenadas de agua?
vino evidentemente. Una persona que organiza eventos, que está encargada de banquetes, suele ser una persona que conozca normalmente el nivel de calidad de cada uno de los productos que ofrece. Personalmente, en el desempeño de mi carrera, laboralmente he hecho muchísimos eventos de carácter corporativo. El evento más grande que tuve la oportunidad de dirigir y de organizar fue la celebración de un Día de las Madres hace unos añitos en Venezuela. En ese momento la responsabilidad era hacer un evento para la institución que yo representaba, y las madres de ese evento eran alrededor de 2.900 madres, casi 3.000 madres. Habíamos reservado el teatro más grande, el teatro de la Academia Militar en Venezuela, en Caracas, para hacer el evento. No tenía yo un espacio, una locación para poder albergar casi a 3.000 madres. Sin embargo, quienes hacemos eventos sabemos que normalmente el 70% de tus invitados es el que suele acudir a los eventos. Es decir, si tú invitas a 3.000 madres o a 3.000 personas a un evento, normalmente irán 2.100 madres, equivalente más o menos al 70% de la población objetivo invitada. Sin embargo, una semana antes, un evento ya montado, íbamos a presentar una obra de teatro por una gran actriz venezolana. La contacté, ella tiene un monólogo titulado Una mujer con suerte, y la contacté y le dije, mira, es un evento para el Día de la Madre, quiero invitarte para que nos acompañes. Y efectivamente la contratamos y organizamos todo, organizamos el catering, toda la comida que se iba a servir, la bebida, para que las madres, una vez que terminara la obra de teatro, degustaran unos pasapalos y algunas bebidas refrescantes. Pero una semana antes recibo una llamada de mi supervisor donde me dice, Mati, bueno, Aura es como me conocen a mí allá en el mundo laboral. Me dice, Aura, ya no son 3.000. Debes incluirme, por favor, 2.000 madres más, las mamás de la vicepresidenta de la República. Ese tipo de instrucciones en el trabajo en el que yo me desempeñé durante muchos años suelen ser un mensaje a García. No sé si saben a lo que me refiero con un mensaje a García. El mensaje a García es la historia narrada en un pequeño libro que se titula así, El mensaje a García, de un hombre a quien le fue dada una instrucción de llevar un mensaje a un señor que se tenía por apellido García. Y lo difícil de aquel mensaje de aquella instrucción era que le dieron el mensaje, pero no le dijeron dónde estaba. El mensaje a García era que él tenía que resolver, él tenía que ubicarlo. Y esa instrucción para mí era como eso, como un mensaje a García. Ellos no me preguntaron si contaba con el presupuesto para incorporar 2.000 madres más, si tenía el espacio o la locación que me permitiera albergar a 2.000 madres más. Simplemente sabían que era un mensaje a García y que yo lo tenía que resolver. Ese tipo de instrucciones, por supuesto, demandaban de mí una concentración, un tema en materia de logística, alinear al equipo con el que trabajaba para lograr los objetivos. Afortunadamente los logramos, pero no fue fácil. Referí toda esta historia porque les hablaba de que normalmente cuando estamos liderando un evento, conocemos los detalles, los pormenores. Yo lo que hice fue alquilar unas sillas adicionales para instalar en las áreas, en los pasillos que eran bien grandes del auditorio, y allí colocar más puestos para las personas que iban a asistir. Sabía en todo caso de que de las 5.000 madres no iban a asistir sino, el 70%, 3.500, un promedio de 3.500 madres. Sin embargo, no fue así. Asistieron como 2.900 madres. La locación tenía capacidad para 2.500. Tuve que resolver el puesto de 400 personas, pero lo logramos. Fue un evento muy bonito y bueno, fue muy satisfactorio poderlo resolver. Pero así como me pasó a mí en aquel momento, yo
hice una degustación previa con la empresa de el festejo que me ofrecía el catering para los invitados, para probar todo lo que iba a ofrecer, la bebida, la comida, pasapalos, escoger los arreglos florales, el tipo de decoración, mantelería, platería, todo lo que iba a ofrecer en aquel evento. Refiriéndome al texto bíblico, ese encargado del banquete, ese maestresala del que hace referencia el texto bíblico, también conocía todos los detalles de esa boda, era el encargado. Y estaba en la obligación de conocer qué tipo de bebida, qué tipo de comida se iba a ofrecer, si era suficiente para la cantidad de personas que estaban allí o no, el tipo de lugar que habían escogido para ella. Jesús era solo un invitado. Y como bien mencioné hace un momento, para ese momento Jesús no había iniciado su ministerio de milagros en la tierra. Sin embargo, su madre sabía quién era su hijo y sabía que podía resolver aquel problema. Ahora, yo les quiero hacer referencia a algo que leyendo el texto descubrí, bueno, por supuesto, preparando este pequeño análisis para esta noche. Y es que el novio no estaba al tanto para el momento en que María busca a Jesús. El novio no estaba al tanto de que el vino estaba por terminarse. Y dicen los historiadores, refiriéndose al análisis de ese capítulo de la Biblia, que una de las cosas que era bien difícil y era casi que, digamos, una desventaja muy grande para una persona, un anfitrión de un evento, en este caso de la boda, era que se quedase sin vino a mitad del evento, a mitad de la fiesta. Era muy vergonzoso, su reputación se iba a ver afectada. Y estoy segura que el novio, de haber estado al tanto, no iba a querer verse en esa situación, se preocuparía muchísimo. Así que estaba viviendo un problema del cual aún no estaba al tanto. Cuando María acude a Jesús, efectivamente Jesús resolvió. Jesús mandó a llenar esas tinajas de agua que las transformó en vino, las convirtió en vino milagrosamente, su primer milagro. Ahí empezó el ministerio milagroso de Jesús en la tierra. Y cuando se lo llevaron al maestresala, el maestresala no solo se refirió al vino como que estaba bueno, sino que le hizo saber al novio que estaba tan bueno que él había reservado, que naturalmente o normalmente en un evento, los novios o los anfitriones ofrecen el mejor vino para el inicio y lo que queda ya para el final cuando ya la gente ha bebido mucho. Pero le hizo la salvedad de que él había reservado el mejor vino para el final. Todos sabemos que se trataba del milagro que había hecho el Señor. Ahora, ¿por qué todo esto? Nosotros a veces, haciendo referencia a las preguntas del inicio del tema, a veces creemos que nuestros problemas pueden ser insignificantes para el Señor. Ellos se habían quedado sin vino, ese era un problema que había que resolver. Pero hay algo que quiero rescatar aquí. La insistencia de la Madre de Jesús, la insistencia de María. María fue a Jesús y aun cuando Jesús le dijo, aún no ha llegado mi hora, María insistió y les dijo a los sirvientes, hace todo lo que Él diga, porque María confiaba en Jesús. Otra cosa importante a rescatar allí es que, como les dije hace un ratico, el novio no estaba enterado y sin embargo, ya tenía resuelto su problema, porque Dios había intervenido. Quizás en algunos momentos Dios nos hace pensar a nosotros como que Él no va a contestar nuestras pequeñas oraciones. Esto creo yo que pasa para que nosotros seamos como hizo María, seamos insistentes. Ahora, yo no quiero generar falsas expectativas. El pedirle a Dios y el ser insistentes, que es lo correcto y que es lo que el Señor desea, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia, y porque Él se interesa por las cosas más insignificantes que nos puedan pasar. Pero el que lo pidamos
no quiere decir que la respuesta va a venir como nosotros la deseemos. Y eso es lo difícil, lo duro, lo complejo desde el punto de vista humano de entender que Dios siempre responde, solo que responde de acuerdo a su voluntad si nosotros así lo pedimos, y aceptarlo cuando esa voluntad no coincide con lo que yo deseo que ocurra es muy complicado. Pero yo quiero invitarte a reflexionar o a pensar o a quedarnos con la parte más importante, en mi opinión, de este capítulo de la Biblia. ¿Tú has pensado alguna vez que Dios se preocupa por ti? ¿O has sentido en algún momento, y voy a cambiar el enfoque de la pregunta, que Dios no se interesa por ti, por todo lo que te pasa? O que sí, quizás sí, hay algunas cosas que son importantes. Desde el punto de vista humano resultan importantes y quizás en esas Dios sí te interesa, Dios sí se interesa, Dios sí se puede ocupar, pero que de repente hay ciertas cositas que son pequeñas, insignificantes o quizás, permítanme utilizar el término, quizás parecen tontas humanamente hablando. Y entonces, bueno, nada, yo creo que esto, para molestar a Dios por esto, yo creo que me puedo ocupar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Me ha pasado en muchos momentos de mi vida en los que a veces en cosas sencillas he querido ayudar a Dios. Y cuando he querido ayudar a Dios, las cosas no han salido como sé que habrían salido si siempre le hubiese consultado a Dios hasta las cosas más insignificantes para mí. He entendido a través de este texto y a través de muchas experiencias que el Señor me ha permitido en lo personal vivir, que Dios siempre se interesa por mí. Y eso es lo que yo quiero trasladar en esta noche. Dios siempre, siempre se interesa por ti. Se preocupa por cada detalle de tu vida, grande, importante a los ojos del mundo, así como pequeño e insignificante para los hombres también. Pero Dios desea que seamos insistentes. Él desea que tú y yo insistamos y seamos perseverantes y consecuentes en nuestras oraciones. Y ese es el ejemplo más bonito que nos da María en esa historia. María no se desvaneció. Yo creo que María era parte del equipo de logística de ese evento, porque para percatarse de que el vino estaba por terminarse, o mejor dicho, de que ya se había acabado y que había que resolverlo, porque si no eso dejaría muy mal al anfitrión, al novio, había que resolverlo. Y María lo resolvió acudiendo a Jesús. Ella sabía que la única forma de resolver ese pequeño o gran problema para ese momento era buscando a su Hijo Jesucristo. Yo quiero invitarte a que te quedes con esa reflexión esta noche. Cualquier cosa, por pequeña que parezca, que esté sucediendo en tu vida en este momento, a Dios le interesa, porque Él se preocupa por ti y se preocupa por ti. Puede ser que tus ingresos no te permiten llegar a fin de mes para cubrir los compromisos que has adquirido, económicamente hablando. Puede ser que el cáncer o alguna otra enfermedad ha llegado a tu vida, por hablar de cosas grandes a los ojos de los hombres, o de cosas simples, como tu cumpleaños, como una boda. Todas, aunque parezcan insignificantes a los ojos de los hombres, son importantes para Dios. Y si estás pasando por una situación, sea cual fuere que sea, una ruptura amorosa, un problema familiar con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una filtración en tu hogar y simplemente no tienes los recursos para poder repararla. Todo a Dios le interesa porque se preocupa por ti y se preocupa por mí. La única oración, y quiero que esto quede sembrado en tu mente en esta noche, la única oración que Dios nos responde es la oración que no hacemos. Es la única, porque evidentemente no la hacemos. Pero de todo lo que tú conversas con Dios y de todo lo que tú acudes a Él en oración para pedirle, Dios va a responder. Ahora, como decía hace un momento, esa respuesta no siempre
va a ser de acuerdo a lo que queremos. Pero si pedimos a Dios que haga su voluntad, siempre, siempre, aunque parezca increíble o injusto muchas veces dependiendo de lo que estemos viviendo, va a ser lo mejor para nosotros. No hay cosas pequeñas para Dios, no hay temas de nuestra vida que no sean importantes para Él. Cualquier cosa, desde un evento pequeño hasta algo muy grande, a Dios le interesa. Porque a Dios le interesas tú. Y todo lo que pasa en tu vida es importante para Dios. Él solo desea que hagas, o que yo haga, lo que hizo María en esa boda. Que insistamos, que seamos perseverantes, que seamos consecuentes. Porque Dios está dispuesto a iniciar su ministerio milagroso en tu vida y en la mía. Solo está esperando que nosotros le busquemos. Personalmente, ha sido un gran reto iniciar una vida en este país. Un gran desafío, sobre todo en lo personal, porque cuando salí de mi país me separé y lo que iba a inicialmente hacer un proceso migratorio familiar en donde dos personas trabajan de forma mancomunada para sacar adelante la familia, para concretar proyectos de vida, para velar por la seguridad, la estabilidad espiritual, emocional y también desde el punto de vista material de tu hijo, se ve reducida a una familia monoparental. Y si todo sucedió al mismo tiempo, habían planes de migrar, estábamos justo en ese proceso y cercana a la fecha de yo migrar a reencontrarme con quien fuese mi esposo para aquel momento, hubo una ruptura. Y tuve que reinventarme en cuestión de días. Y por supuesto, soy un ser humano. Emocionalmente me vi muy afectada. Porque aunque yo he trabajado desde muy niña, aunque me he reiniciado en muchas otras ciudades o en lugares distintos al lugar donde crecí, donde me formé, era diferente hacerlo con un niño. Sobre todo porque yo no quería desmejorar su calidad de vida en ninguno de los sentidos. Y entendía que ya era difícil para él vivir lejos de su papá, no tener a su mascota. Teníamos una mascota y la donamos para poder venirnos, estar en un nuevo país, conocer nuevas personas que si bien le iba a beneficiar, estar cerca de su familia, que ha sido lo más maravilloso, pero en su momento eran desconocidos para él, y todo eso le iba a generar un proceso de ansiedad añadido a la separación de sus padres. Así que eso fue lo que más, desde el punto de vista emocional, a mí me conmocionó. Pero ¿saben qué? Nada escapa de las bendiciones de Dios cuando ponemos nuestra vida en sus manos. No digo que lo haya hecho todo bien, pero siempre he procurado hacer la voluntad de Dios en cada cosa que hago. Y hoy puedo decir, a 2 años y, no sé, 8 meses casi de haber salido de Venezuela, de estar en este país maravilloso que nos ha abierto a mí y a mi familia las puertas, que hasta aquí nos ha acompañado Dios. Hemos vivido pruebas importantes, retos, desafíos como familia, en donde el diablo ha querido hacer de las suyas. Pero nosotros hemos orado, nos hemos dado el tiempo para reflexionar y hemos pedido que el Señor nos dirija. Y gracias a Dios, de verdad gracias a Dios, Dios se ha manifestado maravillosamente. Solo quiero referirme a esto para decirte que así como Dios lo ha hecho conmigo y así como Dios ha respondido a mis peticiones y las de mi familia, sé que lo ha hecho con tu vida, con tus necesidades, por grandes o pequeñas que parezcan. Y no sé qué estés viviendo en este momento, no sé cuál sea tu necesidad premiante en este momento. Quizás te digas, bueno, a mí no se me ha muerto recientemente ningún ser querido, no tengo ningún ser querido enfermo de una enfermedad terminal como el cáncer o cualquier otra enfermedad o el COVID, pero
Quizás si estés viviendo otro tipo de circunstancias que a tus ojos, humanamente hablando, sean insignificantes. Pero quiero decirte que así como Dios se ocupa de quienes están pasando por esas situaciones difíciles, grandes aparentemente a los ojos del hombre, también quiere ocuparse de ti y de esas cosas aparentemente pequeñas, porque Dios quiere cuidar de ti. Dios te ama. Tú le importas porque te creó y te hizo perfecto. Si no tienes para comer, si el dinero no te es suficiente, si te sientes solo, hay mucha gente sufriendo sola. Por eso, simplemente porque se sienten sola. Y pueden estar rodeados de muchas personas, pero seguramente no tienen con quién hablar, con quién desahogarse. O tan simple como el hecho de que no tienen quien los escuche. ¿Saben qué? A mí me fascina estar rodeada de adultos mayores. Y una de esas cosas, o digamos esa pasión, inició también en mi ejercicio profesional. Y con esto quiero terminar. Yo trabajé muchos años para instituciones en mi país en donde tuve que trabajar con hacer gestión humana, talento humano, recursos humanos. Esos son los nombres que se les dan a esas áreas. Y tuve la oportunidad de llevar el equipo de jubilados y pensionados de esas instituciones también. Y yo recuerdo cuando llegaba ella, siempre la secretaria o los analistas con los que trabajaba me decían, no, lo que pasa es que esos viejitos vienen todo el tiempo para acá a quejarse de que quieren un bono, de que a qué hora quieren esto, de que a qué hora quieren aquello. Y yo empecé a escucharlos, a recibirlos en mi oficina. Cada vez que iban, pues querían hablar conmigo, pedían hablar conmigo. Y yo empecé a escucharlos, a conocerlos, y me fui dando cuenta que en el fondo lo que había era un gran vacío. Las personas adultas, normalmente sus hijos ya han marchado. En el mejor de los casos, creo que aquí se da mucho eso, no hay mucha gente a quien sus hijos le hayan marchado a otro país o quizás sea otra ciudad, pero algunas de esas personas tienen sus hijos cerca. Pero en otros casos, sí, han migrado. Cada uno de nosotros cuando ha, digamos, levantado vuelo, sale de su hogar buscando hacer vida propia. Y los padres van quedando solitos y eso les genera un vacío enorme. ¿Y saben qué pasa también? Que cuando empezamos a trabajar los hijos, a veces no hacemos el espacio para llamar a nuestros padres, porque estamos por la vida muy deprisa, porque estamos muy ocupados. Y una de las cosas que más sufren las personas mayores es esa soledad, esa carencia de compañía, de sentirse escuchados, de que haya tolerancia para ellos, que ya son, y para allá vamos indiscutiblemente todos, vamos a llegar a ese lugar, pero de repente ya a cierta edad nos volvemos más torpes para hacer ciertas cosas, somos más lentos, incluso a veces somos testarudos, porque sí, porque tenemos ya manías, resabios, estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, insistimos en que nuestra palabra se haga sentir. Y por supuesto, si nuestros padres o nuestros adultos mayores ya no están en su hogar, sino ahora están en el de sus hijos, pues sienten que su palabra ya no tiene el peso que tenía cuando estaban en su propio hogar. Es duro llegar a esa edad, es cruel. Y más si no tenemos hijos a quienes hayamos sensibilizado o quienes se sensibilicen por la necesidad de sus padres. La necesidad de nuestros adultos mayores no necesariamente es de dinero. Gracias a Dios en este país, el tema de la pensión, no quiero emitir mi opinión o un criterio acerca de si está bien o mal, pero simplemente decir que la pensión, por mucha o poca que sea, les da cierta tranquilidad a los adultos mayores y eso está muy bien. Pero ellos no solo necesitan tener seguro el alimento, ellos necesitan escuchar un te amo, un te quiero, un papá te extraño, eres importante para mí, tus nietos te aman. Ellos necesitan que les hagas visitas, ellos necesitan que no los cuestionemos, que no les estemos diciendo o regañando como niños pequeños. Si bien es cierto, como decías anteriormente, a veces son tercos, a veces son difíciles de llevar, ellos lo único que necesitan es amor y aceptación. Y refiero esto para terminar, porque la mayoría de las personas que seguramente hoy están escuchando este tema se sientan así. Y es nuestro deber
llegar a ellos, hacerles sentir que no están solos, amarlos, cuidarlos. Por eso te digo a ti, adulto mayor, que Dios se preocupa por ti. Porque si tu problema, que quizás al ojo de nosotros los demás, que no hemos llegado todavía a esa fase de la vida, pero que sin duda vamos a llegar, pero quizás a nuestra vista ni siquiera nos hemos dado cuenta o percatado de que tienes esa necesidad, pero sé que la tienes. Y por eso hoy me encanta cuando, pues, como todos saben, o quizás saben, no sé si lo saben, pero lo he comentado en algún momento en otra predicación. Una de las cosas que yo he hecho aquí en este país para trabajar, para generar ingresos, es pues trabajar en casas de familia, ayudando en labores domésticas, ayudando en el cuidado de adultos mayores. Y no saben la nostalgia que siento cada vez que me encuentro con una persona que vive sola, que se siente triste. A veces no me gusta ni siquiera que me paguen. Obviamente lo estoy haciendo porque es un cobro, pues me paga porque es mi forma de subsistir de momento. Pero es una labor que he hecho siempre y que quiero seguir haciendo. Estar pendiente de los adultos mayores, acompañarlos, invitarlos a casa, darles un abrazo, decirles no estás solo, escucharlos, solo escucharlos. Dios se preocupa y se ocupa de nuestras necesidades y ninguna de ellas escapa de Él. Pero Él desea que seamos como María en esa boda, que seamos insistentes. A ti, hermano de iglesia, adulto mayor que me estás escuchando, si esa es tu necesidad, pídele a Dios por ese hijo que está lejos, que quizás no te llama con frecuencia, o quizás sí, pero entonces te sientes mal físicamente y no tienes la fuerza que tenías antes. Todas esas cosas son importantes para Dios. O quizás tú que me escuchas no has llegado a esa etapa, pero estás viviendo otras necesidades y otras cosas que, aunque parezcan pequeñas, te generan angustia. Todas sin duda son importantes para Dios. Pidamos a Dios que nos ayude a depender de Él cada día y llevemos a Él cada una de nuestras necesidades o de nuestros deseos, pequeños, medianos o grandes. Y Dios, que tiene cuidado de nosotros, va a responder. Quiero quedarme con esto. Quiero decirte y recordarte la frase que te mencioné hace rato. La única oración que Dios nos responde es la oración que nosotros no hacemos. Habla con Él, de rodillas, en el sofá, en tu cama, donde te encuentres, vas caminando por la calle. Habla con Dios y cuéntale todas las cosas que te afligen, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Deseo de todo corazón que tengamos un excelente sábado, que concluyamos esta semana con la firme convicción de que todo lo que nos pase no escapa de la vista de Dios y de que sea lo que sea, por muy difícil que parezca, Dios estará con nosotros. Gracias por esta oportunidad y de todo corazón que el Señor los bendiga. Que tengan un excelente sábado. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno
suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará